Ustedes, por favor. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de la mesa de cine y derecho. En esta oportunidad tenemos la participación del profesor Mario Alberto Richo de la Universidad de la Defensa Argentina. Su disertación lleva por título La suma de todos los miedos y la negociación internacional. Bueno, Adelante, profesor. muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al profesor Ricardo Rabinovi Berman de justamente ponerme al lado en el panel a la profesora Victoria, que ha sido mi profesora de Derecho Animal. La verdad que me siento muy, pero muy congratulado. Eh, Estoy maestreando en la Universidad Nacional de la Defensa y se me apareció una película que se llama La suma de todos los miedos. Muestra un panorama de que hoy por hoy, a nivel internacional, nos estamos encontrando con una nueva confrontación este-oeste, con el tema de tal vez una nueva guerra fría. Nos encontramos con muchos problemas a nivel internacional que día a día los vemos en lo que son las primeras planas del diario. La guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, otros conflictos internacionales, regionales, nacionales, me llevó a ver este personaje de Tom Clancy, del legendario creador de los Techno Trailers, que se llama Jack Ryan. Es un analista de inteligencia, que era un ex infante de Marina y además es un profesor de historia que realiza análisis para la Central de Inteligencia Americana. Eh, Estructuralmente es un personaje muy interesante para poderlo estudiar. Todos hemos visto lo que vendría a ser la película La Casa de los Tigres Rojos, Juego de Patriotas, pero en esta película vemos un tema que es muy interesante, que es la toma de decisiones. Este agente del Estado americano tiene un excelente conocimiento del derecho, porque posee no solo un conocimiento del derecho en base a lo que es el tema constitucional. En los Estados Unidos de América existe lo que vendría a ser constitucionalmente un orden estructural que se basa en el artículo segundo, quinta cláusula, con respecto a cómo se maneja la toma de decisiones presidenciales en caso de que el presidente no esté presente, en las enmiendas 20 y 25, pero a su vez en un acta, que es el acta de 1947, sobre seguridad nacional. Me voy a referir directamente a lo que es la seguridad nacional de Estados Unidos y no, por ejemplo, a la defensa nacional argentina, que es otro tema completamente diferente. El escenario que se suscita, hay un escenario, se suscita después de lo que fue la tragedia del 2001 en Estados Unidos de América, del eh, 11 de septiembre del 2001, con una nueva ley, la ley de lo que vendría a ser la ley de seguridad nacional, la ley patriótica, en donde se van estructurando una serie de tomas de decisiones eh, donde no solo aparece el conflicto hegemónico entre las dos superpotencias, también la introducción de terceros agentes, lo que se llama agentes asimétricos. Los grupos terroristas, grupos contrarios al derecho de diferentes tipos. Entonces nos encontramos con un escenario en esta película de que existe una triada donde hay un tercero que busca la ventaja, divide y reinarás, y busca eclosionar un conflicto nuclear entre las superpotencias. Sin lugar a dudas, la película tiene un muy buen punto culminante, donde acá hemos visto la relación entre este agente de inteligencia, el proceso de toma de decisiones y sin lugar a dudas algo que es extraordinario, que es cómo ese proceso de toma de decisiones, tanto en los Estados Unidos de América como en la Federación de Rusia, que son quienes más concentran armas nucleares, está totalmente legislado constitucionalmente, con leyes, protocolos, procedimientos. Esa relación que tiene y este actor que conoce muy bien el proceso de toma de decisiones lo lleva en un momento decisivo a ser la única persona
que puede dilucidar qué es lo que está pasando para que no exista una confrontación nuclear. Ese enigma, ese dilema que se le presenta, lo empieza a investigar después de lo que es una explosión nuclear en la ciudad de Baltimore, a unos 60 kilómetros de Washington, que lo lleva a agarrar y inmiscuirse y colocarse en la piel de otros. Acá que aparece, estábamos hablando de lo que es la relación entre este actor y el derecho, pero la relación ya cuando no existen reglas, cuando está el sin reglas, cuando no está el derecho internacional público del sin reglas, que es la transformación, esas transformaciones de las realidades, como dijo el gran profesor Mario Siniski acá en esta casa de estudios, que es la negociación, a tener que negociar y a tener que ponerse en la piel de otro y tener que actuar. Acá tenemos la relación entre el arte, el derecho y lo que vendría a ser ese complejo tecnológico que lo enuncié ahora en el último encuentro en Chile, que es el arte escénico, que es aquel complejo tecnológico que suma muchos artes, entre ellos la persuasión, la disuasión, entre ellos la seducción, que lleva a poder eh, directamente parar un conflicto nuclear. Y acá hay algo extraordinario en la película. En un momento dado, el que es presidente de la Federación de Rusia, el presidente Nemerov, se tiene que entrevistar con Jack Ryan, e inmediatamente lo que se produce es un juego de poder entre ellos. Un juego de, como dice Alvin Toffler, de infotáctica, de cómo obtenemos los canales traseros, los canales laterales, cómo vamos manejando sobre un juego que es un juego de seducción entre ellos. Y es muy interesante como al propio superior de él, que es un personaje que se llama Bill Cabo, jefe de la CIA, que trágicamente la explosión nuclear después muere, el propio presidente Nimerot le dice, quiero que usted le transmita un mensaje mío al presidente de Estados Unidos, ¿por qué? Porque acá me encuentro con algo, usted está viendo mi expresión corporal. Claro, sin lugar a dudas, el arte de la actuación es un quinto factor que aparece en la supervivencia. Acá lo que nos diferencia de las demás especies es el bipedalismo, el habla, factores biológicos, el lenguaje, un factor cultural, y después aparece, sin lugar a dudas, un factor importantísimo que es el idioma como factor social, y ese quinto factor que es la actuación. Y bueno, observando en un momento dado, íbamos con un gran amigo que acá me está acompañando, el doctor Picón, todos los días a un local de comidas rápidas. Y el conflicto a diario tenía. Conflicto de acá, conflicto de allá, conflicto de todo tipo. Y de golpe y porrazo el doctor me dice, vamos a otra sede del local, paz. Ido mirando y ahí viene la cotidianidad de lo que uno está investigando, trabajando, y digo, ¿cuánta razón? Muchas veces en muchos de los mensajes del profesor Ricardo Rabinovich leo paz. En muchos lugares leo paz. Por este claustro académico pasó el Premio Nobel de la Paz, 1936, nuestro latinoamericano Carlos Saavedra Lama, primer Premio Nobel de la Paz en 1936. También, no hace mucho, nuestro Rafael Grossi le dieron que es el presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica, que tantos esfuerzos está haciendo por la paz. Y me doy cuenta algo sensacional, que en las facultades se estudia muy poco la paz, se habla muy poco de la paz en estas escuelas, en este quinto poder, como dijo en Chile en el año 1993 Ronald Dworkin, que vendrían a ser las escuelas de derecho, ese quinto poder, se estudia muy poco la paz. Y el personaje de Jack Ryan es un personaje de que busca la paz. Es un personaje de que no solo hace ese puente derecho con el tema del proceso de toma de decisiones, sino también hace desarrolla ese complejo de actuación que le permite suplantar a su propio jefe, llegar por otros canales, canales indirectos a lo que es el presidente ruso y terminar una confrontación nuclear. La verdad que estoy muy agradecido a las tres lunas que orbitan mi vida, que son Sharon, Guadalupe y Rosario, y la verdad que le agradezco mucho a Karen y a mi gran amigo Oscar Picón, que nos acompañaron muy bien en el nuevo local. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, profesor. Invitamos así ahora a tomar la palabra a la profesora María de las Victorias González Silvano, de la Universidad de Buenos Aires,
quien nos presentará su exposición titulada Caramelo, el derecho a vivir con dignidad. Muchas gracias. Bueno, Caramelo es una película brasileña. Tengo acá el nombre de los actores, pero no me voy a detener en ellos. El director es Diego Fleitas, que me sugirió Rabinovich, porque no creo que lo hubiese tomado yo de entrada. ¿Y de qué trata? Caramelo es un perro abandonado de bebé a 20 kilómetros de Sao Paulo. Caramelo tiene que vivir un tiempo en situación de calle. Una persona en situación de calle, y cuando digo una persona, hablo de personas, y estoy hablando de todo tipo de personas, no importa la especie, pierde su dignidad. Igual él sigue adelante porque todavía es chiquito, no entiende qué es eso de la dignidad. Y por supuesto, roba comida, casi es atropellado por robar comida, casi es agarrado por otros de su propia especie porque les querían robar la comida, ¿no? Hasta que se encontró con alguien en un mercado, Pedro, y Pedro fue... Ah, Espera, ¿está? Vos decime. este tiempo se está. Mientras les voy contando la historia. Pedro es este chico que es chef, quiere ser chef, está en un restaurante importante, y este joven de 27 años, es muy chico, eh, tiene unas coxinhas, ¿no? Que es una mezcla de restos de pescado que se cocinan, es comida, digamos, de gente, de la gente común, no es para un restaurante de estilo, ¿no? Pero seguramente la que comemos todos nosotros, como cuando nos paramos al paso y nos olvidamos cómo estamos vestidos y no nos importa, nos encantaría. Eh, y él tenía eso como que iba a ser el gran plan. Se le da ese día, bueno, a todo esto Caramelo se sube en su camioneta, él casi atropella a una chica que llevaba perros, que por supuesto con esta chica después vamos a tener otra relación y todo lo demás. Pero ¿qué es lo importante de Caramelo? No solo que le consigue el trabajo, porque le roba la comida al chef y por lo tanto entró en la cocina del chef cuando el chef estaba por servir, estaba quien iba a decir si ese restaurante iba a tener el nivel para seguir estando en los libros, ¿no? ¿Y qué pasó? Le robó la comida. El chef se fue y presenta su comida que nadie va a decir. Y resultó exquisita y pasó a ser chef. Ese día, Pedro resultó que llegó a lo que quería, ser el chef de un gran restaurante, ¿no? Ahí está, bueno, ese es Caramelo. A ver, ¿cómo lo es por el costado? Con la derecha avanzás, con la izquierda Ahí. retrocedes. Es un aparato marca Millennium. Ah, entonces va. ¿Ya dónde tengo que apuntar? Tenés que apuntar hacia el ordenador. Ok, el ordenador. Ah, bueno, pero ¿Qué estás apretando? El del medio estás sí, apretando. estoy haciendo No, cualquiera. no es centrista. Tenés que ir a la Esta es la izquierda. idea de Caramelo. Bueno, después que le consigue el trabajo, Caramelo queda en la puerta de su casa, llueve y Caramelo ingresa a la vida y ahí puse la vida con Caramelo, pero los días con Caramelo. Por supuesto, el desastre de ese cachorro que tendría un año haciendo cosas, sin nombre, era. Acá lo lleva a la playa, se lo muestra a su madre, porque la madre vive cerca de la playa. Ahí ya empezó a armarse una familia multiespecie, donde podemos ver que la familia multiespecie lo único que necesitamos es afecto, amor, lugar, cuidado. Eso es una familia multiespecie. Ese es Caramelo, ya le puse el nombre. Para la elección del nombre fue divino, porque él le decía Iván, Thor, y el perro aullaba como un desastre cada que decía esos nombres. Y cuando él le dice, porque en Brasil Caramelo es el perro de la calle, ¿no? Le dice, pero Caramelo, ¿cómo? Y el perro hace contentísimo y dice, ah, ¿querés llamarte Caramelo? Y así Caramelo se llama Caramelo.
¿no? ¿Qué es lo importante que vamos a ver en esto que estamos viendo? Ahora voy después. Caramelo lo siguió, pero no solo eso, lo lamía continuamente del lado derecho, lo despierta. Y de hecho, él al día siguiente quiere entregar a Caramelo a un lugar para que le busquen hogar. Imagínense las proteccionistas las cosas que le dijeron. Pero él también comenta que tenía esta costumbre de lamerlo. Y le dijo, mira que los perros tienen muy buen olfato, ¿por qué no vas al médico? Y ahí tenía un tumor maligno, un tumor que iba a tener poco tiempo de vida, pero que sí podía tener una vida con calidad. Esta foto la saqué ahí, reconozco que iba a agarrar 2 videos, pero como el año pasado los hice llorar a todos, no quise. Es después de la quimio, como estaba descompuesto, ¿qué va a hacer Caramelo? Va a acompañarlo, porque él estaba solo, no le había dicho a nadie que tenía esta enfermedad. Ahí es como vemos que se forma la familia multiespecie, ¿no? Quedémonos ahí un tiempo porque ahora voy a hablarles de la dignidad. Estoy con tiempo todo. ¿Qué problema que me metí? Porque yo hablé de el derecho a la dignidad. Dije, Caramelo, el derecho a la dignidad, que uno tiene que vivir dignamente los hogares. Y me fui a averiguar qué era dignidad. Porque todos sabemos hablar de la dignidad, pero la pucha, si yo pido que cada uno la defina, no sé cuántas definiciones tendríamos acá. Yo les digo que encontré todas estas, ¿no? En latín, en griego, en lo que ustedes quieran. El tema es que la dignidad no es un derecho. Y no estoy diciendo una pavada. La dignidad no es un derecho que tenemos. Es algo con lo que nacemos. Es una esencia de cada uno de los seres que vivimos. Dignidad tiene cada uno de nosotros, ya nada más que por nacer. Dignidad tiene cada una de las otras especies, nada más que por existir. Entonces, porque siempre cuando decimos, si es esclavizado es indigno, porque es muy fácil definir la dignidad por la indignidad, ¿no? Y claro, tener una quimio no es ni digno ni indigno, pero la situación después de la quimio a uno lo pone en una situación humillante. Uno podría decir, es indigno vivir así. No, es la consecuencia de una enfermedad, porque la dignidad sigue siendo vos. Lo que hace Caramelo no solo le descubre esta enfermedad que por supuesto no tiene cura, que por supuesto la quimio no da resultado, que por supuesto él tiene que someterse a una operación, sino que él se puso de novio con la chica del refugio y le pide que, porque le dicen lo único que te queda es operarte, y en esta operación podés morir, quedar cuadripléjico con suerte. Y por ahí vivir. Y no sabemos con qué consecuencias. Él le pregunta y le pide que por favor cuiden a Caramelo. No Porque seas spoiler. Caramelo no puede volver a la indignidad. Spoiler alert. No es un spoiler, no creo que todos vayan a ver a Caramelo. Se la, Tienen que ver, es hermosa la se la película. recomiendo porque realmente es un canto a la vida. Así como les estoy contando toda la tragedia, es un canto a la vida. ¿Por qué? Porque termina como la próxima. No, esta no es la otra. Ahí él ya es grande, ya formó su familia, ya tiene hijos. O sea, han pasado unos años. Y están charlando con Caramelo, donde Caramelo era tan feliz, vieron anteriormente. Tápense los oídos, les está arruinando la película. Les está arruinando una película espectacular. Tápense los oídos. Termina de una manera que cada cual va a ver cómo termina. Yo lo que les puedo decir es que no van a llorar, que no van a llorar, que se puede verificar exactamente. Bueno, pero no que la vea. Yo lloré 10 minutos. Sí que Bueno, van a... pero hay una cosa que tenemos que Usted no tener. lloró. Sí, yo también lloré. Bueno. ¿Cómo no vas a llorar con esta película? Pongamos una sola cosa en claro porque me quedan 30 segundos. La dignidad no es un derecho. La dignidad es parte de nuestra esencia como seres vivos. Aprendámoslo y enseñémoslo a todos los estudiantes que tengamos, porque creo que eso se nos está faltando. O por lo menos a mí no tengo duda que me faltaba. Yo cuando hablaba de garantía nunca pensé que la dignidad era una.
y que estaba en sí. Entonces, Caramelo lo que enseña es que la dignidad está dentro de él y lo pasa con él. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con las exposiciones y es el turno del profesor Quédate. Me quedo. Diego Esteban Urrea Godoy de la Universidad Andrés Bello de la hermana República de Chile. El tema que lleva por título es Resurrección Digital y sus nuevos artistas. Adelante, Un profesor. segundito que lo tengo que localizar, porque lo había localizado y se movió justo. Ahí lo tengo. Muy bien, vamos a hacerlo por host para que pueda compartir pantalla o lo que desee. Ya, No sé si me estarán escuchando, quería consultar eso primeramente. perfectamente. Primero me quería disculpar por no estar presente, ya que en este caso no pude estar, pero espero que sea igual de nutritiva que el año pasado. Resurrección Digital y sus nuevos artistas. ¿Qué es lo que yo quiero tratar en este caso? La irrupción de tecnologías capaces de recrear digitalmente a actores fallecidos mediante deepfakes, clonación de voz o síntesis facial, y los modelos generativos entrenados en archivos audiovisuales ha desencadenado uno de los debates más complejos de la propiedad intelectual contemporánea. Este fenómeno, conocido como resurrección digital, obliga a repensar los límites del derecho de autor, los derechos de conexo de los intérpretes y especialmente el derecho de imagen post-mortem, cuya transmisibilidad y explotación adquiere la relevancia central. Hablamos de resurrección digital cuando una obra audiovisual incorpora representaciones sintéticas y realistas del rostro, la voz o el cuerpo de intérpretes fallecidos, de manera que el público los percibe como presentes o nuevas escenas u obras, y se puede ver de las siguientes maneras: con Machine Learning para la sustitución o animación facial, o la clonación de voz. Ejemplo de ello lo vemos en unas películas muy conocidas como en Rápidos y Furiosos, 7 en este caso, con Paul Walker, cuando vemos su rostro en esta despedida emocional que a todos nos toca el alma, y decimos, oh, ya se acabó y se va, y este artista había fallecido. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, con una situación por un reemplazo facial, fue otro realista, utilizado por Weta Digital, para darnos esta despedida. O lo podemos ver en apariciones polémicas, como Christopher Reeve en Flash de 2023, donde ni siquiera se le consultó a la gente, a sus familiares, si es que tenían la autorización para ocupar su rostro. O en otro también que fue polémico, en 2013, Johnny Walker ocupó la imagen de Bruce Lee para promocionar su bebida. Aquí cabe recalcar y considerar si llega a ser necesario el considerar si es fiel al personaje. ¿Bruce Lee estaría tomando Johnny Walker? Bueno, habría que considerarlo ya. Para continuar, quiero ver el marco jurídico. La recreación pura de rostro y voz de un intérprete fallecido no genera per se derechos de autor sobre la persona reconstruida. La protección se desplaza al derecho de imagen y a contratos y licencias que pudo haber firmado esta persona antes, o la familia también. Pero un detalle muy importante a considerar es la protección de datos y la biometría. Los deepfakes de rostro, voz, implican datos biométricos y por ende categorías especiales, requiriendo consentimiento explícito o alguna otra base jurídica que actualmente no está tan manejada. Chile, por su lado, que en este caso lo voy a ver por mi jurisdicción, digo por mi experiencia también, no se encuentra completamente regulado, pero ya lo podemos vincular a la honra, a la vida privada, reconociendo su protección debidamente, al menos en nuestra Constitución. Y la polémica ley de neuroderechos que está saliendo actualmente. También lo podemos ver desde un lado, desde la ética. ¿Es necesario un consentimiento? Y de ser necesario, yo creo que sí al menos, ¿quién lo autorizaría? ¿El artista en su vida, por un testamento, por un contrato, sus herederos o algún tercero, la persona que contrató al artista? En el contrato pudo haber especificado y voy a seguir utilizando tu imagen. Ahora podemos verlo si afecta la dignidad y la memoria. ¿Es un homenaje?
o es titiritería, o sea que ahora es nuestro títere, nosotros lo manipulamos como queramos para que diga lo que nosotros queramos, como por ejemplo el caso de Bruce Lee. ¿Sería justo utilizarlo para algo que él claramente manejaba una abstinencia con el alcohol? No le veo tanto el sentido. Cabe una pregunta. ¿Los próximos artistas modernos son los ingenieros detrás de la computación para deepfake o cómo lo podríamos seguir evaluando? Podemos ver también una parte económica, la sustitución y negociación salarial. Al poder licenciar para siempre a una estrella, los estudios adquieren apalancamiento, por lo que los convenios colectivos exigen consentimiento informado, usos específicos y remuneración adicional para réplicas digitales. Por ejemplo, en el empleo, se contrata por la película, por su imagen, por el personaje, por lo que está haciendo. ¿Cómo se tiene que regular? Podemos ver uno que el mismo profesor me mencionó cuando le mandé la propuesta que pasó con Rogue One. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el caso de Tarkin y Leia o personajes que también hayan fallecido en otras películas? Aquí viene una propuesta regulatoria que quiero mencionar. Pueden ser licencias ex ante, o sea, al momento antes de su fallecimiento, que incluyen lo que va a ocurrir después de que esta persona fallezca, para no incluir tanto los herederos. Por ejemplo, una réplica digital que vamos a seguir ocupando su rostro en estos personajes, aunque también consideraría incluirlo en secuelas, en obras siguientes, pero ocupando el mismo personaje, o también puede ser a través de instrumentos. Incluir, ahora no suena tan raro escuchar en mi testamento que voy a incluir, ocupen mi imagen para seguir exponiendo, ocupen mi imagen para seguir que se me tenga en consideración en alguna película, pero ya no voy a estar. ¿Y qué va a pasar con la remuneración? Bueno, los royalties post-mortem. Ahora también mis herederos, no solamente por lo que hice en vida, sino por lo que sigo haciendo después de mi muerte. Pero ¿qué pasa con los datos biométricos? Bueno, el procesamiento de biometría de voz y rostro tiene que quedar bajo un consentimiento explícito de que se va a seguir utilizando porque son datos, como todos sabemos, sensibles. Ahora cabe mencionar una dimensión humana y emocional, porque hay que evaluar este marco de cómo se puede evaluar el cuidado a los familiares también. Por ejemplo, la familia que ahora va a ver a su padre, a su abuelo, seguir actuando, igual es un dato sensible, es un dato considerado, porque ya está bien, se le puede seguir pagando, el mismo padre pudo haber estipulado en el contrato o en algún testamento de que quería seguir actuando, pero los nietos, los hijos van a seguir viéndolo actuar. E inclusive también se puede ver como un homenaje, como una reparación simbólica de que, voy a seguir viendo, voy a ver que la próxima semana se entrena la película de mi padre. Falleció hace 2 años, pero lo voy a seguir viendo. Y aquí vuelve a entrar el caso de Bruce Lee, porque no creo que a nadie le interese o nadie le agrade el ver como una persona que claramente se abstenía de beber alcohol, que claramente iba en contra de esto, ahora está promocionando una marca de alcohol. Es curioso. Y aquí quiero incluir un apéndice de valores o alguna cláusula, porque no sería justo traicionar los valores que esta persona quería fomentar e inclusive que el personaje fomentaría. Y ya por honor al tiempo y para hacerle un pequeño cierre antes de llegar a las conclusiones, quiero mencionar lo que iba con mi título, estos nuevos artistas, porque la tecnología permite escenas imposibles, pero el estándar real es si la obra respeta la memoria, el duelo y la dignidad del artista y su audiencia. Estos nuevos artistas vienen ligados a un gran margen de responsabilidad y emocionalidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido con la muerte de algún actor? ¿Cuántos nos preocuparíamos si fallece Sylvia McKellen sin que se filme La casa de Gollum? Yo creo que bastante de la gente que está escuchándome está esperando esa película. ¿Y qué sentiríamos si fallece, pero lo vemos aparecer de nuevo por un deepfake o por lo que se quiera utilizar para darle un cierre a la película? Sin embargo, siempre lo que autoriza la familia, obviamente, y el mismo actor, y aún así, si esta Quedan interpretación, 2 minutos. Muchas ya, gracias. perfecto, si es leal con el personaje o con el mismo actor. Y ya para cerrar y como conclusión, la resurrección digital no es jurídicamente imposible ni éticamente prohibida, pero sí condicionada por un triple haz de reglas, consentimiento y control principalmente, y la protección de datos biométricos y la transparencia misma, para no inducir un error al público.
Y aquí quiero dejarles una pregunta al final. El equilibrio entre innovación y dignidad artística exige contratos claros, técnica de trazabilidad, remuneración justa y procesos de consulta con las familias. Sin embargo, me gustaría saber qué opinan ustedes, si es que la decisión es correcta de consultar a las comunidades de fans, porque bastante estaríamos de acuerdo con que se utilice alguna imagen y bastante estaríamos en contra por honor a la persona y por honor al personaje. Pero eso, muchas gracias por esta oportunidad y doy por terminada esta oportunidad. Isabel Camarcas. Bueno, muchas gracias, profesor Urrea Godoy. Invitamos ahora a la profesora María Isabel Cabarcas Aguilar, de la Universidad de La Guajira, Colombia. No es de la Universidad de La Guajira, es un error mío. De Colombia. De Colombia, quien nos presentará su exposición titulada Representaciones del Derecho a la Salud, el Derecho Ambiental y la IA en Wall-E de Disney. Profesora. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludo cordial desde Riohacha, tanto a los coordinadores de la mesa de Cine y Derecho, como al maestro Ricardo Rabinovic por liderar este espacio que ya se realiza por 10ª vez. Como siempre me siento muy feliz, muy agradecida por permitirme ser parte de él. Y bueno, como muy bien lo han descrito, vamos a hablar sobre las representaciones del derecho a la salud, el derecho ambiental y la inteligencia artificial en la película Wall-E de Disney Pixar. Me he convertido desde que soy mamá en aficionada a las películas animadas y hacer este tipo de análisis para poder traerlos a nuestros espacios académicos liderados por el maestro. Y es que la película Wall-E nació en el año 2008 y trata sobre este personaje que es un tierno robot, y digo tierno, voy a utilizar ciertamente características o particularidades de lo que se puede atribuir a la personalidad, porque la película nos va llevando por esa condición, digamos, disyuntiva entre lo que es netamente humano y lo que puede ser estrictamente tecnológico. Wall-E es un pequeño robot compactador de basura que durante 700 años ha estado en el planeta Tierra haciendo la misma labor durante todos los días como si fuera un obrero, como si fuera un trabajador. En esta película distópica, el planeta se encuentra muy contaminado. Alaska prácticamente ha desaparecido, o el hielo de Alaska ha desaparecido, y el ambiente ciertamente se torna prácticamente hostil e inhabitable para la humanidad, que lo ha abandonado alrededor del año 2100. Aproximadamente en el año 2800, así es como se ve la Tierra después de 700 años de abandono de la humanidad, que ha tenido que irse en una nave, ha tenido que irse o ha decidido irse más bien en una nave que se llama el Axioma. Wall-E ese pequeñito robot se dedica a elaborar unos pequeños cubos de basura, siendo esta una labor exclusiva prácticamente de él, porque es el único robot que puebla la Tierra y su mejor amiga, entre comillas, es una cucaracha. Todo cambia en esa cotidianidad cuando Wall-E conoce a Eva. Eva es una robot de última tecnología que es enviada desde el Axioma para identificar si la Tierra algún tipo de posibilidad de volver a ser habitada. Eva está buscando algún indicio de vida vegetal, humana o animal, y se encuentra con Wall-E, con quien comienza a forjar una especie de relación amistosa. Aparentemente, Wall-E ha sido inspirado por unas películas que ve en un pequeño búnker que él ha hecho donde recoge residuos que le llaman la atención y que colecciona. Y ciertamente al hallar en Eva una nueva compañía, comienza a replicar estos comportamientos que observa en películas de época, tanto bailes como la forma en que busca llamar su atención, generar incluso contacto físico entre sus
digamos, entre sus carcasas, es paradójico porque obviamente se trata de máquinas. Todo cambia cuando Wally le presenta a Eva esta planta, una planta que Wally ha encontrado y que es plantada en este zapato. Allí mismo Eva la recolecta y entra como una especie de estado de espera hasta que es recogida por su nave, la que la ha depositado en la Tierra recientemente. Wally intenta por todos los medios despertarla, no lográndolo, y al Eva ser capturada nuevamente por la nave, él se va detrás de ella en un heroico acto como si fuera un acto de amor humano. No lo es, por supuesto, pero lo replica. Vemos cómo, por ejemplo, un héroe paralelo a Wally es el Capitán McCrea, cuyo nombre también nos dice bastante porque la humanidad se encuentra en el axioma, en un estado en el que no crea, en el que se sirve de los robots asistentes que ayudan a absolutamente todo, pues la humanidad ha entrado como en una especie de estado de inacción. Es alimentado con unas malteadas, la humanidad es alimentada con unas malteadas, no se moviliza, no hace ejercicio, permanentemente se comunica a través de pantallas, se transporta a través de unas cintas transportadoras y unas sillas flotantes, y la IA, representada a través de Auto, que es a la vez el villano de la película, también, por otro lado, se representa a través de estos robots que son asistentes. Todo cambia cuando la planta llega y la IA se revela. El Capitán McCrea es quien toma las decisiones, pero Auto, que es la IA villana, se resiste a que se regrese a la Tierra. La IA aparentemente tomó el control de esta gran corporación que es By and Large, que fue aparentemente la culpable, nuevamente entre comillas, porque hay un amplio espectro de corresponsabilidad entre las decisiones que ha tomado la humanidad respecto de la disposición de residuos sólidos, más la sobreproducción de estos mismos residuos que la industria ha llegado a producir. Incluso en algún momento, cuando la nave que recolecta a Eva pasa por la luna, se observa un aviso de la misma corporación que es la dueña del Axioma, diciendo que próximamente tendrán un centro comercial en la luna. Entonces, aquí se observan algunos de los capitanes y ciertamente la obesidad se evidencia como parte del proceso en el que todos han venido, digamos, evolucionando. Estos son los distintos capitanes de la nave Axioma hasta llegar al último que es el Capitán McCrea. Como vemos, la humanidad no se mueve, esta es una alerta gigantesca que en 2008 apareció. Hoy, en el año 2026, observamos nuevamente los riesgos y ya se vienen evidenciando cada vez más por estudios científicos los riesgos para la salud, teniendo en cuenta el uso excesivo de las pantallas, la hiperestimulación para los niños, para los jóvenes. Y la humanidad depende exclusivamente tanto del acompañamiento de estos robots asistentes como de las pantallas para hacer absolutamente todo. El Capitán McCrea tiene de frente entonces a la IA, a la IA Auto como enemigo, porque a IA le corresponde sostener el status quo de ese momento, que es el que ha llevado a la humanidad hasta ese estado. Incluso lo que son, digamos, las acciones naturalmente humanas, como por ejemplo la crianza de los bebés que nacen en el Axioma, las desarrollan estos robots asistentes, presentando incluso a esa gran corporación que es By and Large como el gran héroe de ese sistema, como si fuese una especie de creador. Ellos son los grandes héroes de la película, tanto Wally como Eva, cuando son guiados para poder, con el liderazgo del Capitán McCrea, para poder lograr efectivamente que la planta sea ubicada donde debe
ubicarse dentro de la Señora nave. profesora, nos quedan 2 minutos. Muchas Muchas gracias. gracias. Para que pueda regresar a la Tierra, a donde finalmente regresan para poder cultivar nuevamente y repoblar. Llama mucho la atención el mensaje bastante diciente para un público tan pequeño que merece que nosotros mismos nos estemos preguntando qué clase de planeta le estamos dejando a las nuevas generaciones. Paradójico, además, porque, bueno, voy a hacer el spoiler, al final de la película, las pinturas rupestres en una animación cobran vida y vuelven a contar la historia de cómo esta humanidad enferma, obesa, digamos, sedentaria, vuelve a aprender las actividades humanas para repoblar la tierra y tomar el lugar que le corresponde, cambiando en este sentido, digamos, el curso de lo que había sido su destino trazado por la IA, pero ciertamente tomando nuevamente el curso de sus decisiones y creando también incluso comunidades de manera paralela al lado de estos robots asistentes que también aprendieron a convivir como lo hizo la humanidad dentro del axioma. Y al final la Tierra vuelve a restaurarse como en muchas ocasiones ha sucedido, a pesar de la huella avasalladora de la humanidad. La pregunta es, ¿qué clase de planeta le queremos dejar a las nuevas generaciones y qué cambios estamos dispuestos a hacer en este presente para lograr que tengamos un futuro mejor, más promisorio, más esperanzador? Ese quizás es el mensaje que la película Wall-E nos deja a todos. Muchas gracias. Bueno, 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 muchísimas gracias, querida amiga. Pido disculpas por el error en la atribución de universidad. Y realmente celebro que haya tanta presencia cada vez más. Ahora han sido Nancy, Marilyn y tú, de los dibujos animados, del anime, que vamos a tener todavía anime en lo que nos queda. Yo me vine con Death Note hoy, uno de mis animes preferidos, y de los dibujos animados. Hace tiempo ya hubo, creo que, un señero artículo en una revista jurídica peruana muy buena, donde estaba funcionando mi siempre recordado hermano de la vida, Carlitos Ramos Núñez, que Dios lo tenga en su gloria, sobre El Rey León. Yo creo que aquel trabajo muy, muy bueno que se publicó sobre El Rey León en Perú, no sé si lo recuerdas, que marcó, yo creo, uno de los primeros trabajos que yo recuerdo en una publicación científica jurídica sobre un dibujo animado. Los dibujos animados ofrecen mucha tela para cortar desde el punto de vista socio, jurídico, político, etcétera. Así que celebro mucho que tengamos mucho dibujo animado acá, que a veces en algunos sectores suena como que son producciones no dignas de ser tratadas o trabajadas en una facultad de Derecho. Creo que es un craso error. Voy a pedir entonces con toda la gentileza una sustitución. Ahora sí, muchísimas gracias a ambos. Eh, Vicky, es absolutamente imperdonable, aunque me regalaste una hermosa lapicera con un carpincho, con un carpinchito, una lapicera con el carpincho, esto va para toda la gente que está con los carpinchos, una lapicera con un carpincho. eh, por- eh, o sea, vean la película Caramelo, más allá del intento terrible de spoiling que hizo la profesora María de las Victorias. Vean la película porque yo creo que tiene un final abierto. Yo creo que tiene un final abierto. O sea que me parece que vale mucho la pena a pesar del spoiling, porque para mí tiene un final abierto. Tiene la maravilla para mí de que es una película que no es una película de perros.
O sea, no es esa clásica película de perritos que el perrito queda a 50.000 kilómetros de la casa y tiene que ir pobrecito corriendo para llegar, que ese ya uno está totalmente cansado, el perrito se lastima, lo atropella una bicicleta, igual al final llega. Bueno, no, esta es una película de seres humanos protagonizada por un perrito, ¿no? Que en realidad son varios perritos, ¿no? Pero, o sea, todos sabemos que esas películas normalmente requieren varios perritos. Además de todo, que tiene la particularidad que particularmente me afectó a mí, tuvo que ver con mi prolongado llanto final, que no son llantos, son lágrimas, ¿no? Después de la película, que Caramelo se parece, sobre todo cuando es chiquito, se parece terriblemente a Alf. Entonces lo sentía muy, muy cercano a nuestro Alf. Y aguante la familia multiespecie, porque es una pelea que tenemos que dar. Vicky está liderando el camino en la idea de implantar en Argentina e incorporar la idea de la familia multiespecie, que horrorizó hace poco en Chile a un amigo mío que lo quiero mucho, que es muy, muy religioso, muy católico, y se horrorizó con la idea de que pudiéramos considerar una familia multiespecie, ¿no? La familia de seres humanos. Bueno, no sé, a mí me parece que la familia es multiespecie y debe ser multiespecie. Ahora vamos a llamar a la mesa al querido, que aquí lo veo con mucha alegría, que vino Marcelo Zúñiga Cruz. Qué lindo saber que estabas. Yo te estaba buscando si estabas en internet y bueno, vamos, estabas acá. Y al querido profesor Sandro Fabricio Olaza Pallero, los vamos a llamar a los dos. Y entonces, en principio, con ellos dos estaríamos terminando con esta mesa. Así que adelante ustedes para presentarlos, por favor. Muy bien. Continuando entonces con el desarrollo final de esta mesa tan rica de cine y derecho, tenemos la participación del profesor aquí presente, Marcelo Zúñiga Cruz, de la Universidad de Chile, con la disertación titulada El falso acto radical, terrorismo y violencia sin política en el cine. Adelante, profesor Marcelo. Muchas gracias, primero de todo, por la invitación. Agradezco este muy valioso espacio de reflexión. Bueno, Alex Delarge, el protagonista en La Naranja Mecánica, Bombita en Relatos Salvajes, B en V de Vendetta y Arthur Fleck en El Joker, todos ellos cometen, sin lugar a dudas, actos de violencia. El derecho, sin demasiadas vacilaciones, los califica como criminales, terroristas, locos, enemigos en términos generales. Mi pregunta es deliberadamente simple, pero a veces jurídicamente incómoda. ¿Y si el problema no fuera la violencia, sino el nombre con el que el derecho califica o intenta capturar estos tipos de actos violentos? Si aquello que llamamos terrorismo no describe un hecho, sino que por el contrario opere como una decisión soberana de clausura destinada a impedir que ciertos acontecimientos que pueden ser leídos en clave política los censura directamente. La tesis que voy a defender es una y se puede formular de la siguiente manera. El terrorismo no describe un hecho empírico. Es un significante, si se quiere, performativo, mediante el cual el derecho neutraliza y clausura la posibilidad del acto político radical. Y para justificar esta afirmación necesito aclarar primero qué tipos de actos pueden ser verdaderamente políticos, cuáles actos son susceptibles de ser calificados como políticos. Y para sostener esta tesis me voy a apoyar de manera explícita en la teoría del acto político radical del filósofo Slavoj Žižek. Žižek nos ofrece un criterio esencial para no confundir toda violencia con política. Distingue, grosso modo, tres grandes registros que voy a explicar a continuación. En primer lugar, el acting out. En segundo lugar, el pasaje al acto. Y en tercer lugar, el acto político radical. Comencemos con el acting out. El acting out es una violencia que todavía cree en el sistema. Es un acto excesivo, sin lugar a dudas. Es un acto disruptivo, descomunal, pero que busca ante todo ser escuchado. Quien actúa de este modo se dirige, en palabras de Žižek, al gran otro. Ese gran otro puede ser el Estado, la ley, la burocracia, la opinión pública, el espectáculo o lo que fuere. Simplemente este acto de violencia busca que en relación con el gran otro se le mire, se le escuche, se le reconozca. Un ejemplo histórico sencillo de este tipo de acto puede ser, por ejemplo, las huelgas en ese entonces ilegales, ¿no?
durante el siglo XIX de los trabajadores en Europa o a comienzos del siglo XX en América Latina. Todos estos actos eran actos de fuerza, muchas veces violentos y por supuesto reprimidos, pero no buscaban destruir el orden jurídico, sino que buscaban, como todos podemos advertir, no la reforma al sistema. Buscaban reconocimiento sindical, reconocimiento de legislación social, derechos laborales, entre otros. Lo mismo pudiésemos predicar quizá bajo mi lectura, ¿no?, del estallido social en Chile durante octubre del año 2019. Desde esta perspectiva, el acting out no amenaza radicalmente al derecho, sino que por el contrario suele terminar contraintuitivamente, si se quiere, integrado o absorbido por el mismo derecho. El segundo registro del que habla Zizek es el pasaje al acto. Aquí la violencia, muy por el contrario, en relación con el primer registro, ya no busca reconocimiento. No está interpelando al sistema, sino que por el contrario se está saliendo del sistema, se está saliendo del derecho. El pasaje al acto es una irrupción en lo real, en palabras de Zizek. Es una fuga del lazo social, pero sin un proyecto político, sin un horizonte de transformación. Un ejemplo extremo pudiese ser un atentado suicida, disculpen, sin ningún tipo de reivindicación ni demanda política articulada, cuya única finalidad es la destrucción o la descarga absoluta. Desde el punto de vista de Zizek, esta violencia no es política, porque no está reconfigurando el campo de lo posible, solamente está produciendo trauma, está produciendo miedo y además está justificando finalmente la represión. Paradójicamente, este tipo de violencia es la más funcional al poder soberano. El tercer registro, y aquí está el núcleo, es el acto político radical. El acto político radical no es un mensaje, no es una demanda, no es una explosión nihilista, como pudiésemos señalar del segundo registro. Es una intervención que rompe con la fantasía que sostiene el orden jurídico, mostrando que aquello que parecía necesario y natural era en realidad contingente. Un ejemplo histórico clásico puede ser, sin lugar a dudas, la lucha anticolonial argelina contra el protectorado francés, ¿cierto? Durante esos años, facciones armadas fueron calificadas exclusivamente y sin ningún tipo de reflexión como actos a todas luces terroristas. Sin embargo, retrospectivamente, se revelaron como un acto que desestabilizó el marco colonial, produjo un sujeto político nuevo y obligó, por supuesto, al derecho internacional a reconfigurarse. Aquí ocurre algo decisivo. El acto que parece imposible antes de suceder, una vez que acontece, redefine retrospectivamente lo que era posible. Por eso Zizek afirma algo decisivo, ¿no? Como que la mayor parte de la violencia en realidad no está amenazando al sistema, sino que por el contrario lo está estabilizando. El único que en realidad afecta al sistema, lo logra desestabilizar, es el acto político radical. Ahora bien, con este marco conceptual ya dibujado, disculpen, podemos ahora volver al derecho y observar cómo responde este ante cada una de estas formas de violencia, el acting out, el pasaje al acto y el acto político radical. Comencemos con el caso más claro, más paradigmático, más flagrante, o más paladino, si se quiere, del pasaje al acto. Alex Delarge, en La Naranja Mecánica, encarna una violencia pura. No tiene proyecto. Alex Delarge no busca reconocimiento. No quiere transformar absolutamente nada. Su violencia es simplemente un goce sin horizonte. Un pasaje al acto en estado, si se quiere, químicamente puro. ¿Cómo responde el derecho? No responde con justicia. No responde tampoco con política, sino que responde, como lo señala el libro de Kubrick, ¿no?, o bien la película de Kubrick, con el tratamiento Ludovico. Una tecnología de normalización conductual que no busca la responsabilidad ni tampoco la deliberación, busca la previsibilidad. Aquí el punto jurídico es relevante. El derecho en Alex Delarge no está castigando la violencia de sus actos, está castigando la imprevisibilidad del comportamiento o la conducta de este sujeto. Alex no es peligroso tan solo por lo que hace, sino que es peligroso porque lo que hace no es susceptible de ser codificado, no es susceptible de ser entablado, encuadrado bajo estándares de normalidad o parámetros de corrección. Algo similar es lo que ocurre con Arthur Fleck en el Joker, ¿no? Su violencia también es meramente nihilista, aunque, por supuesto, en ese segundo caso está generando con mayor intensidad un revuelo, pero no tiene tampoco un proyecto político ni un horizonte emancipador. Ahora bien, no toda violencia es tan muda como la de Alex. Bombita, en Relato Salvaje,
no quiere destruir el sistema. Bombita, por el contrario, quiere que el sistema funcione, quiere ser escuchado, quiere que el derecho lo mire. Su violencia, por lo tanto, tiene un destinatario, busca al gran otro, en palabras de Gigi. Su violencia tiene un relato y tiene una demanda. Es un caso paradigmático, entonces, del primer registro del que dimos cuenta, del acting out. Como se advierte, aquí la violencia aún está buscando a este gran otro. Ese gran otro, en este caso, puede ser el Estado, la burocracia, la ley, etc. Por eso, el derecho puede absorberla, puede sancionarla, incluso puede celebrarla a veces como una catarsis social, como efectivamente sucede en la película. No hay aquí tampoco un acto político radical, porque no hay una ruptura finalmente de la fantasía jurídica, sino que hay un simple reclamo para que esa fantasía vuelva finalmente a funcionar. Pero ¿qué ocurre cuando la violencia ya no pide nada y sin embargo tampoco se agota en el caos? V de Vendetta no negocia, no pide reconocimiento, no actúa para el espectáculo. V de Vendetta ataca directamente la fantasía fundamental, estructural que sostiene al orden jurídico. Intenta destruir, socavar ideas tales como que el Estado te protege, la ley garantiza el orden, la excepción es temporal. Cuando el Parlamento estalla en esta famosa escena de la película, no está explotando el edificio, está explotando la fantasía jurídica que lo sostenía. Este es el acto jurídico, el acto político radical en un sentido estricto. ¿Por qué? Porque está irrumpiendo el marco, está atravesando la fantasía y está abriendo un nuevo campo de lo posible. Y aquí es donde emerge con toda claridad la tesis. Llamar terrorismo al acto de V de Vendetta no lo está describiendo, lo está neutralizando, lo está reinscribiendo como un enemigo de tipo absoluto y evita leerlo como un acontecimiento político y por lo tanto el terrorismo funciona aquí como un dispositivo finalmente de clausura del sentido. Para ir terminando, podemos sintetizar en lo siguiente, ¿no? El derecho está llamando terrorismo a tres cosas diferentes, al acting out, al pasaje al acto y al acto político radical, pero solo uno de ellos es verdaderamente peligroso para el derecho. Y no es peligroso por su violencia, es peligroso porque está abriendo un nuevo campo de lo político. Ese peligro no es la destrucción, sino la posibilidad de ser destruido. Y concluyo finalmente con esta idea final. El terrorismo, en este contexto, en el sentido que le estamos dando, no está amenazando al derecho porque sea violento. Lo amenaza finalmente porque le recuerda al derecho que el derecho también nació de un acto violento. De ahí que Benjamin, como todos bien sabemos, distinguiera entre violencia fundadora, violencia conservadora y violencia divina. Muchas gracias. Bueno, vamos concluyendo esta mesa. Contamos con la presencia del profesor Sandro Fabrizio de la Zapallero, de la UBA de Argentina, quien nos presentará su exposición Camila, una muestra del derecho penal rosista en el cine argentino del retorno a la democracia. Muchas gracias, Marisol. Muchísimas gracias, Dona de Nobel, por la invitación a este evento. Bueno, vamos a tratar esta película, que es una película que se filmó y se estrenó ya con el doctor Alfonsín, ¿no? Cuando retornó a la democracia después de una larga y sangrienta dictadura, que dejó indignidad, son las palabras de Vicky. Y quiero usar esta frase de Alberti en las bases, porque los profes de constitucional hablan mucho de la base de Alberti, ¿viste? Pero el libro no lo traen. Entonces, bueno, esta frase me gustó y es: la propiedad, la vida, el honor, son bienes nominales cuando la justicia es mal. Juan Bautista Alberti. Pasamos a la siguiente, por favor. No, ahí tenés el aparatito. ¿Cuál es? Con la derecha avanzás, con la izquierda retrocedes. ¿Con la derecha avanzo? Sí, eso bueno. no me lo Está mandó bien. Trump. No, está bien. Dale, Ahí está. Bueno, voy a comenzar porque, bueno, el doctor Rabinovich insiste que trabajó mucho con la inteligencia artificial. Yo personalmente soy un poco reacio, pero lo que hice es ir a Google, la inteligencia artificial, y decir: ¿la película Camila muestra aspectos del derecho penal de la época de Rosas? La respuesta fue sorprendente, ¿no? Porque dice que muestra aspectos del derecho penal de la época de Rosas, la suma del poder público, por ejemplo. Después, los delitos de los que fueron acusados la pareja y el cura Ladislao Gutiérrez,
Recordemos que es un hecho que pasa en 1848, en la época de Rosas. Esta es una época donde hay tranquilidad en el país, se han acabado las guerras civiles. Marx había escrito el Manifiesto Comunista, como para decir algo también, y tiene otros aspectos sociales y políticos que causaron repercusión en la sociedad. Entonces, es muy interesante la respuesta que me ha dado la inteligencia artificial también. Habla también de lo que es la arbitrariedad en la aplicación de la pena. Y paso a la siguiente imagen, con la derecha siempre, ¿no? Fíjense que esto es interesante, ¿no? Porque la inteligencia artificial también recoge sitios, lugares de divulgación histórica, y también el lugar del doctor Rabinovich, la revista Persona, un artículo que escribí hace años cuando era ayudante de primera, ayudante de segunda del doctor. Y bueno, páginas de divulgación, interesante también. Todavía no la habían fusilado acá. Claro, Era un Era artículo periodístico suyo. claro. O sea, fusilarán a Camila. No, después yo escribí, casi me pusiera a mí por lo que escribí, ¿no? De Camila, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Mira, fíjense en la importancia que le dan los profesores a la inteligencia artificial, que en diciembre del 2024, Rabinovich, Emiliano Weiss, Agustín París y otros profes en el Gioja dieron una conferencia muy interesante sobre el uso en la enseñanza jurídica de lo que es la inteligencia artificial. Y espero que se hagan más de estos encuentros, ¿no? Especialmente en la historia del derecho, porque hay muchos colegas que son reacios a él. Entonces, este drama se estrena en 1984, en pleno retorno a la democracia de Alfonsín. Ahí puso una imagen en blanco y negro, no en tecnicolor. Entonces, el guión quien lo hizo, María Luisa Bember, perteneciente a una familia tradicional argentina. Ahora bien, a mí me interesó, porque muchas veces se critica la película por anacronismo, falta, bueno, de veracidad de los hechos históricos. Me puse a ver quién la asesoró en el libreto. Entonces, averigüé, claro, ¿viste? No, por no decir. Veo Campo Feijó y Juan Bautista Estañaro, ¿no es cierto? Fue filmado en Colonia, Uruguay. Ustedes saben que los uruguayos preservan el patrimonio, no tanto como nosotros. Entonces me puse a investigar quién es este señor, Veda Ocampo Feijó, y resulta que es un español que vino de pequeño con su familia, después, bueno, de esta guerra civil fratricida en España, ¿no? Porque vinieron muchos inmigrantes españoles acá. Prácticamente, bueno, se crió en nuestro país y estudió Derecho acá, en nuestra facultad. Es abogado. Entonces yo creo que este señor, que hizo el guión, este colega, por supuesto tuvo la materia de Historia del Derecho, porque él se recibe en 1974, habrá tenido profesores, bueno, que hemos conocido a nosotros, ¿no? Algunos ya están en el otro plano, pero supuestamente sí, vio el derecho de esa época. Porque, a ver, en la época de Rosas, acá hago una aclaración, no teníamos constitución o código político, como decía la doctrina, no teníamos códigos penal, que eso es lo que decía Alberti, Carlos Tejedor, Echeverría, la generación del 37. Entonces, se ve que este señor conocía el sistema jurídico de esa época donde regían las leyes españolas. Fíjense en ahí, ¿no? El cartel de la propaganda de la película. Hace 150 años se fusiló a esta pareja. Ahora usted la puede juzgar, ¿no? Ahora, esto me hizo acordar lo que dijo Rabinovich en un libro muy lindo que es Recorriendo la Historia del Derecho. Esta es la segunda edición del 2006, ¿no? Él lo escribió en el 2003 en Ecuador, Editorial Ceballos, donde Rabinovich decía: creo fervorosamente en las posibilidades del cine como un material didáctico. En muchas películas o series de televisión aparecen temas vinculados con nuestra asignatura. Rabinovich es el más pequeño, ¿eh? El otro es Marx. No quiero aclarar, ¿no? Por las dudas. Claro. Entonces vos fijate cómo hace 20 y pico de años Rabinovich veía lo que es esto que estamos trabajando ahora, ¿eh? Es un hombre que mira para... Es un jurista, ¿no? El jurista es el que mira para el futuro, no el picapleitos, no el chanta, ese no. Respecto a la multimedia, fíjate lo que decía Rabinovich en esa época. Es un recurso fabuloso que tal vez llegue incluso a poner en jaque a los libros, ¿no? Entonces yo pregunté a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial proviene de la multimedia, y también me sorprendí con la respuesta que me dio la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, ahí ustedes pueden ver las diferencias que hay, lo que me respondió la inteligencia artificial y cómo yo también me voy ilustrando algo que yo no conozco, ¿no? Insisto, yo soy reacio a usar la inteligencia artificial, pero bueno, ahora
Ahora, bueno, me está picando el bichito de, ¿esto puede ser útil para la enseñanza? Pasamos a lo siguiente. Bueno, ahora, yo quiero verificar si la respuesta que me dio la inteligencia artificial de la utilización del derecho penal en la época de Rosas es cierta y bueno, entonces fui y verifiqué esto. Respecto a la suma del poder público, nosotros sabemos que la legislatura porteña le dio la suma del poder público a Rosas, o sea que él podía hacer uso de los tres poderes. Es más o menos lo que estuvimos hablando con Carlitos, ¿no? San Martín cuando estuvo de protector del Perú fue un dictador. Bolívar también tuvo la suma del poder público, al igual que... Y ambos aplicaron la pena de muerte también, ¿no? Entonces, esto se lo ordenó la legislatura Rosas en 1840 y 1845, pero atención con esto. Rosas dice, no, yo quiero que el pueblo también vote si yo tengo la suma del poder público. Entonces, ¿qué aplica Rosas? Por primera vez, una forma semidirecta de democracia que es ¿qué? El plebiscito, que nosotros lo incorporamos en la reforma de 1994. Entonces, el 90 y pico por ciento de los ciudadanos que votaron en esa ocasión, en abril de 1835, aprobaron este otorgamiento de la suma del poder público a don Juan Manuel de Rosas. Entonces, recordemos que Rosas era el juez supremo, ¿m? Y hizo uso de esta suma del poder público que podía imponer la pena de muerte. Vamos a lo siguiente. Delitos de sacrilegio y rapto, sí. Estaban contemplados en el derecho positivo de esa época, que eran las 7 partidas, la recopilación de Felipe II también. Sin embargo, la doctrina que decía, no, estas penas de la época medieval, ya en esta época, siglo XIX, donde está el liberalismo, ya no se tienen que usar mucho. No se usaban en la España liberal tampoco. Entre ellos, ¿quiénes decían esto? Bueno, Carlos Tejedor, Juan Bautista Alberdi, las tesis doctorales presentadas en la época de Rosas. Sin embargo, entre los abogados, profesores de la Facultad de Derecho que asesoraron a Rosas, verbalmente diciéndole que podía aplicar la pena de muerte, que eran 4, el doctor Dalmacio Vélez Arfiel, alias Mandinga, porque Rosas ponía apodos también, ¿no? No sé por qué le decía Mandinga. El doctor Lorenzo Torres, también profesor de la facultad. El doctor Baldomero García también, menos el doctor Leite, el que Leite dijo no. Yo no estoy a favor de la aplicación de la pena de muerte a ambos, ¿no? Recuerden que el rapto de doncella se penaba con la muerte, según las 7 partidas, y la unión sacrílega era la unión de un sacerdote, de una monja con un laico, ¿no? O laica. Fíjense que en la primera clasificación de Vélez, las personas del código, bueno, sancionado en 1871, él hacía una clasificación que hoy en día nos ubica como discriminatoria. Hijos naturales, legítimos, ilegítimos, incestuosos, sacrílegos, no adulterinos. Pasamos a la siguiente. Bueno, el otro resultado, influencia del escándalo social y político, sí. Hubo un escándalo para la mentalidad de la época. El derecho no es solamente la aplicación del derecho, las leyes, la fuente, sino también cómo recepciona la sociedad y la costumbre, ¿no? Que esto se ha visto muy bien en estas películas, bueno, el profesor Albanese, ¿no? Esa película que pasó hace un ratito. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la sociedad de la época de Rosas se enojó un poquito con él, ¿no? Y dejó de apoyarlo porque diciendo que esta pena es muy dura para ambos. Entonces, fíjense, al enemigo ni justicia, es una frase típica que dijo don Juan Manuel de Rosas, y ahí vemos un fusilamiento. Un fusilamiento, bueno, de 1831 ocurrió en San Nicolás de los Arroyos, donde incluso se fusilaron niños de 13 y 12 años, junto con los padres, ¿no? Acá quiero ser objetivo, acá quiero ser objetivo. Esto causó también la protesta de este obispo que es Monseñor Mariano José de Escalada. Porque, a ver, no todos los curas son rosistas en esa época, hubo curas liberales. Como los primeros rectores de la UBA, hay muchos profesores de la UBA que se tuvieron que ir cuando viene Rosas al poder también. José Valentín Gómez, el cura Agüero también, ¿no? Entonces sí, a la gente no le cayó bien y le sacó el apoyo a Rosas. Entonces, claro, dijo que fue muy severo en su castigo. Es más, era más severo Rosas que en la época colonial, porque en la época colonial hubo casos parecidos y sin embargo los españoles los perdonaban o conmutaban la pena también. Vamos a la siguiente imagen. Arbitrariedad en la aplicación de la pena. Bueno,
Resulta que Antonino Reyes, que era el jefe de Santos Lugares, donde estaba prisionera Camilo Gorman, él, junto con Manuelita Rosas, la hija del restaurador, se apiadan de esta chica, y es ahí donde dicen, no, vamos a decirle a Rosas que la piba está embarazada. Nosotros, a ver, no sabemos si esta chica está embarazada, ¿por qué? Porque no hubo un expediente, no hubo un debido proceso, no hubo un médico legista, que ya había médicos legistas de la época colonial. No hubo un fiscal, no hubo un defensor. Directamente estuvo la orden de Rosa de fusilar a estos dos jóvenes, ¿no? Al cura y a la piba. Entonces, bueno, ahí lo que se dijo, bueno, sí, decirle a tu papá que la chica está embarazada, fui a plaza de la ejecución. Ustedes saben que las 7 partidas decían que no se puede fusilar o aplicar la pena de muerte a una mujer en estado de preñez. O sea, claro, estaba contra el aborto, ¿no? De paso también, bueno, hicimos eso, ¿no? En esa época. Sin embargo, yo creo que Rosas, que era tan respetuoso del derecho positivo, no hubiese aplicado eso si sabía que la chica estaba embarazada. Sin embargo, viendo el proceso judicial a Rosas y Antonino Reyes, a los mazorqueros, ¿no? En 1852 en adelante, hubo un testigo del hecho que era un oficial escribiente llamado Pascual Veracochea que dijo que la chica estaba embarazada, supuestamente, ¿no? No sabemos si eso es cierto porque todos estos expedientes que yo les digo se perdieron. Nosotros hoy en día lo conocemos a través de los diarios de la época, ¿no? Todo se pierde en Argentina, incluso los expedientes también. Por eso hay que preservar los expedientes, ¿eh? Entonces, la oposición en Chile y en Uruguay, Sarmiento, Valentín Alsina, Florencio Varela, usaron que la chica estaba embarazada y que Rosas había cometido esto, ¿no? Por eso ese cuadro, bueno, que circuló, donde supuestamente el cura bautiza de esta manera, ¿no? Al supuesto niño que está adentro del vientre de Camila, y esa es una foto de Camila, un daguerrotipo. Entonces nosotros no podemos saber si realmente esta chica estaba embarazada. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno, a veces cuesta que la gente entienda esto. Porque, a ver si queda otra imagen o no, bueno. ¿Me queda más tiempo o no? Bueno, ya voy terminando con esto. La historia muchas veces lo hacen los vencedores y muchas veces esa historia no es objetiva. Bueno, nada más que esto, muchísimas gracias por su tiempo.